Ya metiéndonos en lo que va a ser el arte parietal, esto que veníamos diciendo con las distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer una síntesis, bueno, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, de las primeras interpretaciones, tenían que ver con una finalidad vinculada, como decíamos, la misma para el caso de las esculturas que veíamos, de estas pequeñas estatuillas, vinculado, decíamos, a una finalidad más bien de carácter ocioso, decorativo, ¿no? Estamos fines del XIX, principios del siglo XX. Es en el siglo XX en donde empiezan a aparecer estudios, ¿no? Estudios que están vinculados a los relatos de los conquistadores, de los primeros evangelizadores, no solamente en lo que es conocimiento etnográfico, decíamos, de culturas en la zona de África y en la zona de América, tanto en lo que sería Canadá como en lo que sería América del Sur. Pero esto que decíamos, estos primeros antropólogos de sillón, como se les llamaban, que recibían los relatos de los soldados, de los conquistadores, que estaban en contacto con estos pueblos, en donde quedaban, y por el otro lado, otros que recuperaban eran los sacerdotes, los evangelizadores, que quedaban muy pregnados por estos rituales chamánicos, que en ese momento eran obviamente que censurados, y que observaban, entonces, estas primeras aparece toda esta corriente de interpretación a principios del siglo XX, en donde se vincula el arte con la magia parasimpática, ¿no? Las prácticas propiciatorias. Y quizás esto lo han escuchado porque eran ritos homeopáticos, ¿no? Para poder controlar el medio ambiente, ¿no? Es decir, si yo dibujo una buena casa, voy a tener una buena casa, ¿no? En este sentido, ¿no? Estas interpretaciones quedaron instaladas por un tiempo, pero empieza a complejizarse. ¿Por qué? Empiezan a encontrarse más cantidad de restos, empiezan a hallarse nuevas cuevas, nuevas representaciones, y aparece y se empieza a observar que aparecen en estas representaciones animales que no eran animales comestibles. Entonces, ¿cuál era la función de representar un animal que no era comestible si tenía esta representación o esta función de parasimpático? Entonces, una de las representaciones plantea pensar la cueva como un santuario, y esta va a ser una primera hipótesis del abate de Breuil y del conde de Beguin, en donde empiezan a hablar del tótem, el tótem como un símbolo de identificación del grupo, ¿no? Y entonces la idea de representar el tótem como un símbolo identitario de ese grupo. Posteriormente, hacia la década, seguimos en el siglo XX, hacia la década del 60, empiezan a desarrollarse estudios comparativos con pueblos que tuvieran prácticas similares a las prácticas de los pueblos paleolíticos. Y entonces observan, esta es una interpretación que va a hacer Fraser, la idea de la reencarnación del muerto en forma de animal, ¿no? Como que aquella persona que había fallecido reencarnaba y volvía a la tierra como animal. Vinculado de nuevo a esta concepción y a estos estudios, decíamos, etnográficos. Y en esta misma corriente
vamos a encontrar la lectura que propone Jean-Claude y David Lewis Williams en la década del 90, que es la que actualmente tiene más consenso científico. Ellos entre el 94 y el 95 lo van a presentar en congresos con mucha disputa, porque bueno, hay toda una tradición también vinculado con el estructural funcionalismo, pero plantean a partir de estos estudios comparativos con conocimientos de pueblos etnográficos la relación con el chamanismo. Por eso hemos hablado del arte chamánico y el texto de Ana María Llamazares, y plantear justamente el chamán, el chamanismo es la práctica, como le vamos a llamar, y el chamán va a ser la persona, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, que lograba, es decir, no todos en el grupo tenían esta característica, eran chamanes, sino que eran aquellos que habían tenido todo un proceso iniciático, elegidos, que van a ser los que van a lograr tener estas visiones. Logran ese estado de conciencia alterado para poder vincular y comunicar estas visiones, este arte visionario, como observábamos. Estábamos dentro de culturas cazadoras y recolectoras, estamos dentro de culturas nómadas, estamos en una interpretación que decíamos la importancia del espacio en donde se encuentran estas representaciones, me hablan también de, por eso la importancia del sistema, de la cueva como sistema, como un todo, como un contexto, ¿no? ¿Dónde eran representadas estas? ¿En qué lugares? ¿Por qué se representaban en esos lugares y no en otros, ¿no? Entonces, esta idea de la cueva como lugar de tránsito, y eso nos vincula con una concepción de lo sagrado, del espacio sagrado, en donde, ¿por qué en esa cueva y no en otra? ¿Por qué en esa pared y no en otra? ¿No? Eso también es una pregunta que uno se hace cuando va a observar esas representaciones. Yo les mencionaba recién toda esta corriente más vinculada al estructuralismo. El estructuralismo es una corriente de pensamiento que va a tener su padre, diríamos, dentro de la etnología, a Claude Lévi-Strauss, y dentro de los análisis iconográficos, los análisis arqueológicos, vamos a tener a Leiron Gurhan y Leimin Empeir, ahí los tienen a los dos, Leimin trabajando con su cucharín y Leiron Gurhan con su pipa. ¿Qué plantean? Ellos hablan de esta idea de sistema. ¿Qué implica un sistema? Implica, bueno, estructuralismo, implica una estructura, ¿no? Entonces van a buscar cuál es la estructura que está sosteniendo estas representaciones, ¿no? Es decir, no estudian a las representaciones en forma aislada ni meramente descriptiva, sino que observan que detrás de esto hay un sistema iconográfico, hay un sistema de modo de establecer estos elementos. Y entonces llevan a hablar de que hay un sistema iconográfico binario en donde ciertos elementos pueden leer y eran leídos vinculados a lo masculino, como en el caso de los signos alargados, porque se reiteran en distintas épocas, en distintas cuevas, en distintos espacios e incluso en otras culturas de conocimiento etnográfico. En tanto, lo femenino se vincularía con el bisonte y con signos vinculados a lo lleno. Entonces, en este sentido, como después la van a plantear, esta es una interpretación de los 70, los 80, que fue, esta interpretación es la interpretación que, si bien la retoman Claude y Lewis Williams, hacen una interpretación vinculada al arte chamánico y ya no desde esta búsqueda de una estructura,
Entonces van a plantear justamente pensar la cueva como un santuario en donde va a tener distintos espacios. Por el otro lado, el exterior, el alero como el espacio de preparación, de ingreso. Y por el otro lado, la profundidad, en donde lo que se representa era distinto a lo que se representaba en la introducción a estas cuevas, ¿no? De esta manera, ellos proponen un sistema de ordenación del arte prehistórico. Esta idea, vinculada al estructuralismo, les va a sonar a lo que ustedes estuvieron leyendo, que es una de las tantas periodizaciones que se han propuesto para el análisis y el estudio del arte patagónico, de las representaciones de arte paleoindio, del arte prehistórico patagónico, ¿no? Entonces, para el caso del paleolítico europeo, van a proponer un momento prefigurativo, ¿no?, vinculado a los momentos musteriense y chatelpardiense, el auriñacense, el gravetiense, el perigoroniense. Luego, un momento más clásico, en donde observa un momento figurativo, para finalmente ir hacia un momento más simbólico, ¿no? Este modo de ordenar todos los hallazgos que se tenían en esa fecha, pero siempre con esta actitud más bien descriptiva, podríamos decir, o podría criticar María Alba Bovicio. Y la pregunta quedaría, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué hacían esto? Y la hipótesis a esa respuesta era con esta finalidad ligada al arte chamánico, que es hasta ahora la respuesta que está teniendo más consenso científico, hasta que, bueno, haya nuevos hallazgos y haya nuevas teorías.